muchísimo gusto al doctor Ángel Valderas aquí en Sin Censura. Usted lo conoce, gran colaborador, uno de nuestros pilares aquí en Sin Censura, especialista en petróleo y energía. Doctor, lo saludo y no sé si quiere comenzar dándonos su opinión sobre esto que está ocurriendo aquí en Estados Unidos y luego ya nos vamos a su tema que es muy, muy importante, pero me imagino que estén interesados en platicar sobre esto también. Pues hola Toño, saludos cordiales desde Querétaro. Mira, pues es que es importante para México lo que pasa en Estados Unidos. Por ahí veía que luego se hacen comparaciones en términos de inflación o en términos de remesas, ¿no? Y nos quieren comparar con Brasil y con Argentina, cuando ellos no tienen 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. O sea, lo que pasa en Estados Unidos va a tener fuertes repercusiones en México. Yo creo que se generó un caos, este atentado, autoatentado, lo que haya sido, pues catapultó lo que decía Paco Cruz en su análisis, tiene razón, o sea, le dio a casi en la mano la presidencia de nueva cuenta a Donald Trump. Y esto ha generado caos, es un poco, hagamos un poco el análogo, ahorita te meto los dos temas, de la derecha en México, que queda totalmente desconcertada, se creyeron sus mentiras, creyeron que realmente el pueblo de México les iba a creer y que no había cambiado, y sufrieron una estrepitosa derrota. Todos el desgaste cognitivo de Joe Biden, que no es reciente, tiene ya meses, si no años, en una serie de pifias, en actos oficiales, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Y bueno, el debate, ese primer debate que tuvieron, pues también vimos a un Biden pues muy débil en términos del debate contra Donald Trump, independientemente de lo que la gente apoye. Entonces, yo creo que hay un desconcierto total en el lado demócrata, en que no saben cómo lidiar con este atentado de Trump, con esta cuestión que está ahora echado para adelante, con esta confianza que decía Paco Cruz en que va a ganar la elección. Y pues todos hemos visto que ahorita están en el dilema de si se sustituye o no al candidato. Lógicamente, quienes apuestan a la sustitución lo hacen porque pues dan por descontado que si él es el candidato van a perder. Por otro lado, tú lo señalaste, hay poco tiempo para hacer la sustitución. Esto es de decisiones rápidas como para que logres posicionar y más en un sistema como el norteamericano a otro candidato. Para mí sí es una novedad lo que dice Ocasio-Cortez, porque es una cuestión de que tampoco hay sectores que quieran a Kamala Harris y entonces va a tener que ser una sustitución de ambos. Tú decías con justa razón, y creo que todos lo vimos, Kamala Harris ha sido una vicepresidenta pues muy ausente, que no ha tomado un protagonismo que pudiera ser incluso en otras condiciones, si hubiéramos visto a una Kamala Harris fuerte, una vicepresidencia fuerte, cubriendo los espacios de Biden, etcétera, pues ella podría ser la candidata natural, sería lo natural en términos de decir, bueno, va Kamala Harris a la presidenta, pero si ni siquiera la quieren en la fórmula, pues ya te imaginarás. Es un fuerte dilema y los demócratas tienen que reaccionar rápido. La única opción que yo veo de que Trump no ganara es que hubiera un fuerte movimiento de bases de la gente, de abajo, pues que votaran en contra de Trump y que votaran por el candidato demócrata que les pusieran enfrente. Hay que tomar en cuenta que el discurso de Trump y todo su parafernalia en esta convención republicana, pues tú lo sabes bien, ahí en Estados Unidos, pues es un discurso para su base. O sea,
Trump le habla a los republicanos, a los conservadores, a los antiinmigrantes, a los que están a favor del uso de armas, etcétera, ¿no? Entonces, a los que están a favor de echarle la culpa a México de su crisis de fentanilo, o sea, le habla a su electorado. Eso no quiere decir que convenza a la otra parte. Recordemos que Estados Unidos se partió en dos. Ahí sí, una verdadera polarización de lo que la derecha mexicana no dice nada, porque te acordarás que hasta el último minuto se estuvo peleando la asignación de senadurías. Y bueno, vimos este mapa en las elecciones de hace 4 años, de cómo quedó todo el centro, ¿no? Republicano, cómo quedó la costa oeste y la costa este, pues del lado demócrata, y que fue lo que le dio el triunfo a Biden. Creo que van a sacar chispas estas elecciones nuevamente, porque vamos a suponer que vuelva a ganar el Partido Demócrata, y bueno, pues ya los electores de Biden los va a dejar bien enchilados, ¿eh? Creo que hasta peor que hace 4 años. Es lo que se ha venido analizando, que qué va a pasar con esa base que está incluso dispuesta a tomar las armas, así lo dicen en los mítines de Trump en caso de que pierda, que fue la que protagonizó un intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2020. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a quedar con eso? Pero pues también hay que pensar que sí la sociedad está dividida, sí es la mitad y la mitad. Ayer el mismo Trump lo decía, yo quisiera ser presidente no para la mitad de Estados Unidos, sino para todo Estados Unidos, y bueno, pues creo que esa es la tirada. Y de alguna otra forma, pues tienen que entender que hay instituciones y que hay una situación distinta. Lo que nos dice el doctor de Kamala Harris es claro, ¿no? Sí, su actitud gris, además de haber sido fiscal, y no la conecta mucho con la gente. Yo sí estoy convencido de que probablemente la mejor apuesta que tenga el Partido Demócrata, y que va a ser difícil de convencer, es alguien como Michelle Obama, una gran abogada, a quien yo considero estuvo pues más bien detrás verdaderamente del poder en todo el mandato de su esposo, la que verdaderamente tenía los sesos en esa relación, y que siempre ha dicho que está alejada de la política, no quiere participar en la política, pero que hoy sí tendría el mismo efecto de antihéroe que tuvo Trump cuando llegó en 2016. Tendría el efecto de, en primer lugar, jalar a todo el voto de los afroamericanos, de mucha gente que históricamente no vota, a menos que se trate de una elección muy, muy importante para ellos, que llegan a votar en masa a pesar de los pesares. Tendría el voto absoluto de toda la base demócrata, ¿no? Que la quiere mucho, que la respeta, y podría cambiar la situación en cuanto a los que están indecisos y que la admiran. Hay muchos de ellos que la criticaron en su momento, hicieron comentarios terribles sobre su físico y que pues vieron su fortaleza como primera dama. Creo que ahí necesita eso el Partido Demócrata, un golpazo. Si no, no lo van a hacer como no lo hacen los conservadores en México. Es que le voy a pedir al equipo que nos grabe. Yo sé que ya también quiere hacernos este comparativo. No quiero yo darle ideas a los votantes acá en Estados Unidos. Por supuesto que me voy a pensar muy bien mi voto, no quiero que se tome esto a mal, pero considero que tal vez el fracaso del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos es que, híjole, se parecen mucho a los panistas de México, o sea, son un partido, por supuesto, conservador, disque moderado, pero con una serie de hipocresías terribles, y hoy, pues eso es lo que enfrenta al PRI, al PAN, al desaparecido PRD y a la derecha mexicana, que hoy, a ver cómo le hacen, pero están intentando impugnar la elección, están intentando que no llegue el plan C, con las mismas tonterías de siempre, y ahora, bueno, pues se sacaron de la manga lo de la sobrerepresentación que ellos impusieron, doctor. Es que justamente ahí está el problema. Mira, es una cuenta muy sencilla, Toño. Mira, ¿qué estuvo en disputa el 2 de junio? Porque estamos hablando de que saben que perdieron de manera estrepitosa, entonces quieren ahora sí de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Estuvieron en juego 300 distritos electorales para elegir a 300 diputadas y diputados. 300.
¿Cuántos ganó Morena y aliados? 256. Esto es muy relevante, ¿eh? 256 de los 300 distritos electorales significan que la coalición Seguiremos Haciendo Historia obtuvo el triunfo en 85% de los distritos electorales. 85%. Sin plurinominales, Morena y aliados deberían de tener el 85% de la Cámara. No lo van a tener. Con las fórmulas del INE les estarían tocando sobre el 75% por la cuestión de la introducción de los plurinominales. ¿Pero qué quiere decir? Que el voto de la gente, a sabiendas de que Morena y aliados pedían con el plan C votar en mayoría por Senado, diputado federal de Morena, para darle la posibilidad de modificar la Constitución y de frenar la corrupción de jueces que favorecen a intereses extranjeros. Entonces, en esencia, Morena ganó en el 85% de los distritos electorales, debería de tener el 85% de la representación en el Congreso. Y en el caso del Senado todavía peor, porque Morena ganó en 30 de los 32 estados de la República. Te recordarás, Toño, que hubo un tiempo en que en México los senadores representan a los estados y 2 senadores por estado. Bueno, en ese caso, Morena ganó ganó con el voto el 94% de los escaños en el Senado. Pero no va a tener 94 con la fórmula del INE y por los plurinominales, va a tener casi 30 puntos menos. O sea, va a tener por ahí del 64%. Entonces, ¿de qué sobrerepresentación hablan? Y luego, lo que tú señalaste, todos fuimos al 2 de junio, ciudadanos, partidos, Tribunal Electoral, el INE, con las leyes existentes. Se compitió con las reglas fijadas por el PAN y por el PRI. Y basta saber leer y escribir y haberle puesto atención a la maestra Lupita en la primaria, porque cualquiera puede checar la fracción quinta del artículo 54 constitucional. Por cierto, nuestra secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo una muy buena exposición esta semana en la mañanera como síntesis, en donde se dice claramente que ningún partido debe de tener una representación que exceda 8 puntos en su porcentaje de votación nacional emitida. Y con las reglas fijadas por PAN y PRI, que ellos en 2008, ojo, en 2008 derogaron el artículo 59A, que implicaba la asignación de plurinominales por coalición. Ellos lo eliminaron en 2008, es decir, desde hace 16 años no se aplica la asignación por coalición, sino, como dice la Constitución, por partido. Y ya para cerrar, mira, a Morena le corresponderían 248 diputados por mayoría y por representación proporcional. Eso equivale a menos del 50% de las curules. Su votación nacional fue del 43.5. Le sumamos 8 o le restamos 8 porque es más menos 8. Bueno, pues tendría Morena 51% sería el límite máximo. Va a tener 49. En el caso del PT, igual. El PT tuvo una votación nacional de 5.8. ¿Cuántos diputados le van a corresponder? El 10%. ¿Sobrepasa el límite máximo? No, porque el límite máximo para el PT serían 13.8 y nada más le van a tocar 10. Y finalmente, para el Partido Verde, que va a tener 75 diputados, pues eso equivale al 15% de las curules. ¿Cuál fue su votación a nivel nacional? 8.9, prácticamente 9. ¿Cuánto sería el límite máximo? 17. ¿Va a tener 17? No, va a tener 15. Es decir, Toño, esto es una mezcla de aritmética elemental, es una cuestión de respeto a la Constitución
Y es una cuestión de decirle a la derecha y a la oposición que no sean chillones. Se compitió con sus reglas fijadas cuando ellos tuvieron la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Si lo quieren ver como un boomerang, pues será un boomerang, pero ellos eliminaron la asignación por coalición para favorecerse. Gracias a esa reforma, pudieron modificar la Constitución en 2013 con mayorías calificadas obtenidas con esa fracción quinta del artículo 54, que no se hagan. Así modificaron la Constitución PAN y PRI. Entonces, para mí son patadas de ahogado, para mí son una muestra clara de el pensamiento totalmente antidemocrático de la derecha mexicana. Para mí es una muestra clara de que no saben perder y también es una muestra clara de que están impulsando un golpe técnico para quitarle a mayoría y aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ahora, que la gente nos dejemos es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. No le están midiendo el agua a los camotes. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum ganó la elección con 60 puntos, más que los que había ganado Andrés Manuel, que fue un 52%, y que tampoco significa que el otro 40% de la sociedad mexicana esté a favor de que se viole la Constitución. Pues ahí vamos a ver de qué están hechos los magistrados y los jueces, porque la Constitución es muy clara y basta saber leer y escribir y no se necesita ser abogado ni tener doctorado en Derecho para entender lo que dice la fracción quinta del artículo 54. He visto los análisis de sus analistas chafitas, hablan de una sobrerepresentación en términos de espíritu, no en términos de lo que dice la ley, pero ellos aplicaron la sobrerepresentación y la siguen aplicando. Ayer en Querétaro, para que te des una idea, Toño, con mayoría calificada, modificaron la Constitución los panistas, porque eso lo hacen en Aguascalientes, en Chihuahua, lo hacían en Yucatán, donde ellos gobernaban, ellos no se tientan el corazón para aplicar mayorías calificadas. Ayer modificaron la Constitución de manera totalmente ilegítima, porque la modifica la legislatura que va de salida, donde el PAN puede todavía tener mayoría calificada, porque perdieron el Congreso, y ahora van a un Congreso donde la mayoría la tendrá Morena, y entonces modifican la Constitución para nombrar a un fiscal carnal. Es decir, es la gran hipocresía de la derecha. Se quejan de la sobrerepresentación, pero ellos, cuando estuvieron en el gobierno federal, la aplicó Calderón, la aplicó Peña Nieto, la aplicó Fox, la aplicó Cedillo, la aplicó Salinas de Gortari, y en los estados en que gobiernan, la han aplicado. Así es que se aguante, Antonio. Y además, esto va a sonar como muy básico, va a sonar a una frase hecha, pero verdaderamente les está pasando como en las caricaturas del Correcaminos y el Coyote. O sea, pierden y siguen perdiendo, ¿no? Siguen perdiendo, tienen decisiones muy malas, les faltan argumentos, les falta hasta fuerza jurídica, están en la calle de la amargura, doctor, y la verdad es que yo veo que va a ser muy difícil para ellos poder incluso sustentar este discurso en contra de la sobrerepresentación, porque además de todo, como bien lo plantea, ahí está en la Constitución, ahí está. Le pido también, por favor, que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Mira, mis redes sociales, @Ángel Valderas en Twitter, pero también estoy como Ángel Valderas en Facebook y también estoy como Ángel Valderas en YouTube. Y si por aquí alguien de Pachuca está siguiendo esa transmisión, mañana voy a estar en la tarde, a las 4 de la tarde, en las oficinas del Comité Ejecutivo de Morena Hidalgo, en una charla sobre la reforma al Poder Judicial. Y hoy en la tarde voy a estar en el municipio del Marqués a las 6 de la tarde, aquí en Querétaro, siempre con una charla sobre la reforma al Poder Judicial. O sea que andamos en debate con los abogados, Toño, sin ser abogados. La fuerza que tenemos es que sabemos leer y escribir,
sabemos hacer búsquedas automáticas de los documentos y le aprendimos a la maestra Lupita, sabemos aritmética. Así es que es un debate muy interesante. Ah, se va a poner muy interesante, de verdad que sí, querido doctor, y bueno, pues le deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Ahí tiene usted a nuestro querido colaborador, uno de los pilares de Sin Censura, el doctor Ángel Balderas. Usted lo ve aquí en Sin Censura, especialista en petróleo y energía. Muchas gracias, doctor, y que pase